Hola amigos de Instagram, vamos a empezar nuestro en vivo de hoy. Por favor nos copian si nos pueden escuchar bien. Hola amigos de Facebook, estamos transmitiendo simultáneamente por las dos partes. El día de hoy pues queremos hablarles un poco de la edad en la cual es recomendable esterilizar a los perros y los gatos. Vamos a presentarnos primero. Yo soy Juliana, soy la directora de la Corporación Raya y ella es Catalina Yepes, es la médica veterinaria de la Corporación Raya y nuestra corporación se dedica a muchas cosas, pero una de ellas es a realizar esterilizaciones en municipios vulnerables del país para ayudar a las comunidades a tener controladas las poblaciones de perros y gatos y pues muchos beneficios. Todo eso lo hablamos en nuestro en vivo de la semana pasada, lo pueden buscar en nuestro Facebook, en el que hablamos de qué era la esterilización y cuáles son los beneficios de la esterilización. Entonces el día de hoy vamos a tocar el tema de la edad, es una de las preguntas que más nos hacen a nosotros a través de nuestra página web y nuestras redes sociales, y las personas que están interesadas en realizar la esterilización a sus animales siempre nos preguntan mucho cuál es esa edad en la que pues se pueda realizar la esterilización. Para empezar a hablar de ese tema tenemos que retomarnos a los años 70, en los que se recomendaban, los médicos veterinarios en el mundo recomendaban que los animales, al menos las hembras, pues, o los machos también, se reprodujeran al menos una vez antes de ser esterilizados. Perdón. Luego, lo que decían famosamente, hay que esperar a que tengan una camada. Exacto, que déjelo que críe una vez y ya después lo puede esterilizar. Después ese discurso evolucionó y ya no era que tuviera una cría, sino que al menos en el caso de las hembras tuvieran un calor para poder esterilizar. Y luego ya el discurso volvió a cambiar y ya entonces la recomendación era que entonces espere a que tenga 6 meses. Sin embargo, pues alrededor del mundo y en muchas partes hay colectivos de veterinarios y de asociaciones protectoras de animales que están diciendo, o que estamos hablando, porque nos incluyo, estamos hablando de la esterilización temprana, esterilización pediátrica, que también se le llama, y que consiste en la esterilización de animales que a partir del mes y medio de edad o a partir de que los animales pesen 1 kilogramo. Pero antes, como ya mejor dicho, vamos a empezar a hablar de unos estudios que se han realizado, porque pues siempre ha habido mucha preocupación en entender cuáles son las consecuencias de la esterilización en los animales, y más aún si la edad en la que son esterilizados tiene alguna relación con la aparición de algunas enfermedades o con la disminución de algunas enfermedades. Entonces, pues han realizado algunos estudios y vamos a pegarle un pequeño análisis a cada uno, bueno, o en general a los estudios que han salido, para nosotras también desde el estudio pues de eso y desde nuestra propia experiencia como especialistas en esterilización hemos tenido. Entonces, ¿cómo les parece ahí en Facebook eso ese gallo que le metí? No, maravilloso. Bueno, continuemos. Es Paquito. Ya les vamos a mostrar a Paquito. Paquito se los mostramos en la transmisión anterior, pero se los vamos a volver a mostrar. Entonces, esos estudios, a Paquito, salude. Paquito, salude. Ya está en ese periodo. Entonces, hay algunos estudios que surgieron a partir del año 2013, entre el 2013 y 2016, surgieron unos estudios que fueron publicados abiertamente y que entonces no solamente tenían acceso los veterinarios a ellos, sino que todo el público en general tuvo acceso a esos estudios. Esos estudios se realizaron en los Estados Unidos. Como la mayoría de los estudios, por lo menos en este tema, que son realizados en los Estados Unidos, que hablaban de la relación de la esterilización en algunas razas particulares, que son Golden Retriever, Labrador Retriever y Pastor Alemán, la relación entre la esterilización y la incidencia de algunas enfermedades.
Las enfermedades con las que se relacionan principalmente que el estudio relaciona la esterilización son algunos tipos de cánceres y algunos tipos de enfermedades ortopédicas como la displasia de cadera y la displasia de codo. Voy a hacer un paréntesis, recuerden que este en vivo, lo que queremos es que ustedes nos pregunten, estén ahí con nosotros en el programa y que nosotros podamos resolver las dudas que tengan. Este es febrero, mes de la esterilización, y pues lo que queremos precisamente es que ustedes resuelvan todas sus dudas. Que cuadremos la cámara. Yo pienso que está bien. ¿Pero cuál? Tenemos tantas. Sí, manejo de cámara. Entonces, los estudios, lo primero que hay que decir de esos estudios que se realizaron, los estudios se realizaron en la UC Davis, es una universidad, específicamente es un centro veterinario especializado de enseñanza, donde los veterinarios particulares remiten a los animales a unos tratamientos más complejos o al diagnóstico de enfermedades que requieren pues una capacidad instalada más compleja que los veterinarios más pequeños, que los centros veterinarios más pequeños. Entonces, se me fue la paloma. Bueno, sí, entonces lo que estaba diciendo es que entonces en esos centros veterinarios lo que hicieron, o los estudios que se realizaron y que hablan de la relación entre la esterilización con estas dos variantes de enfermedad, las ortopédicas y las cánceres, algunos tipos de cáncer, es que se me fue la paloma porque no sé cuál es la cámara que está descuadrada. En fin, lo que entonces ellos hicieron fue tomar esas historias clínicas, todo ese material que ya se había hecho en el pasado, todas esas... eran pacientes que ya habían sido atendidos durante varios años. No fue que cogieron a partir de hoy vamos a hacer este estudio, entonces vamos a tomar datos, vamos a tomar datos, no, simplemente ellos cogieron las historias clínicas, cogieron las variables que había en las historias clínicas y empezaron a hacer esa relación. Lo primero que hay que decir sobre un tipo de estudio retrospectivo, pues es que es un estudio que por el cual no se puede determinar la causa y el efecto. O sea, yo puedo decir que estas variables están relacionadas o que me salió que esto estaba relacionado con esto, pero yo no puedo decir que esto causó esto. Simplemente puedo decir que se relacionaron. Entonces, lo primero que se dice, entonces faltan un montón de variables en esos estudios porque no se tuvieron en cuenta a la hora de hacer la planeación, sino que simplemente se analizó lo que había en el pasado. Entonces, falta la variable dieta, de qué se alimentan esos animales, qué vida llevaban, qué estilo de vida llevaban, si eran activos, si eran sedentarios, si tenían una predisposición genética a tener ese tipo de enfermedades, etcétera. Entonces, porque es que, perdona ahí, la mayoría de esas enfermedades ortopédicas, como la displasia de codo y la displasia de cadera, tienen una gran influencia por ese factor genético. O sea, muchos de ellos es una predisposición. Encontramos pacientes que desde los 4 o 6 meses de edad ya tienen displasia por un factor genético, porque sus padres sufrían de displasia. Entonces es un factor supremamente importante para estas enfermedades. Bueno, entonces, pues no haber tomado en cuenta esas variables, pues puede dejar por fuera importantes factores que no necesariamente tengan o concluyan que la esterilización tiene una incidencia sobre la aparición de esas enfermedades. Lo segundo es que el estudio fue realizado en los Estados Unidos, donde según el doctor Bushby, que es un doctor que desde los años 70 realizaba esterilizaciones y que de hecho pues es una de las personas que más se ha encargado de mostrar que esos estudios no son concluyentes en cuanto a la relación que existe entre las enfermedades y la esterilización. Él contaba en un webinar que hizo el año pasado, contaba que
las personas en Estados Unidos, por la razón por la que por lo general no realizan las esterilizaciones es porque no tienen el dinero para realizarlas. Ya es un procedimiento bastante costoso, a pesar pues de que aquí uno cobra 170.000 pesos y ya le están diciendo que es un ladrón y que tiene un yate y una mansión. Pues no, resulta que allá el procedimiento es bastante costoso, a pesar de que hay subsidios y a pesar de que hay muchas entidades protectoras, pues tratando de llevar este servicio a la mayor cantidad de personas. Pues que en general todos los servicios veterinarios allá son muy costosos. Exacto. Entonces, esa de no poder llevar a los animales, lo que hace es que, es decir, las personas no llevan a los animales a esterilizar porque es muy costoso, pero tampoco van a tener la posibilidad de llevar los animales a estos centros especializados. Entonces, allá los estudios que hicieron fueron sobre animales que probablemente han sido esterilizados, que las personas que los tienen, los responsables de ellos, tienen la capacidad de cancelar esos servicios, pero las personas que no tuvieron la capacidad de cancelar el servicio, es decir, que los animales nunca fueron esterilizados y que después les da el hemangiosarcoma, el osteosarcoma, la displasia de cadera, etcétera, pues no van a haber estado incluidos en ese estudio. Lo que quiere decir es que sesga esos resultados, o sea, va a haber un mayor predominio de animales esterilizados porque eran personas o familias con los recursos para pagar esa esterilización y después pagar este tipo de tratamientos, de procedimientos relacionados con la enfermedad. Entonces no va a haber una comparación real porque no hay, o sea, si pagaron esos servicios seguramente tuvieron que pagar la esterilización, mientras que los que no tuvieron con qué pagar esos servicios tampoco los llevaron allá. Entonces, sesga el estudio, esa es la palabra, sesga el estudio. Lo siguiente es que la muestra es muy baja, fueron más o menos entre 500 animales y 750 los que se hizo el estudio, y lo más importante que yo creo que hay que tener en cuenta es que eran animales de unas razas determinadas, que ya de por sí esas razas tienen una predisposición a sufrir de esas enfermedades. Por ejemplo, el pastor alemán es un animal que a partir de esa crianza y esa selección de los animales con la cadera caída, etcétera, pues van a tener una predisposición a la displasia de cadera. Los Golden Retriever, con mucho pesar, a la mayoría no, que les puede dar cáncer, muchos de esos cánceres pueden ser hemangiosarcomas. Entonces, no es que la esterilización per se haya causado la aparición de esas enfermedades, sino que esos animales ya de por sí estaban predispuestos a ello, y que al hacer este estudio retrospectivo relacionado a esas variables puede que haya una relación, ¿cierto? Pero no quiere decir que la una sea causa de la otra. Vamos a hablar de, estos son los estudios pues que dicen que la esterilización causa esas enfermedades. Hay otros estudios que al contrario pues hablan de que la esterilización mejora la vida de los animales. Tenemos un estudio del año 2013 que evaluó 80.000 animales y que comparó la edad de muerte con el estado de esterilización. No. Sí. Lo que encontró ese estudio, que también es retrospectivo, entonces ahí también hay unas variables que no están entrando, que no se están teniendo en cuenta. Entonces, el estudio lo que dice es que la longevidad en los animales esterilizados es mayor que la que de los animales que no han sido esterilizados, o sea, los intactos, o sea, los enteros. En hembras se aumentó la longevidad en un 26.3% y en machos en un 13.8%. Se aumentó la expectativa de vida. Después el estudio también habla de las causas de muerte de los animales. Ay, no. Es que Paquito está aprendiendo a escalar. Entonces habla de la expectativa, de las causas de las muertes de esos animales. Entonces, en los animales enteros, las principales causas, repito, estos estudios fueron hechos en los Estados Unidos. Las principales causas fueron infecciones, traumas, enfermedades vasculares y enfermedades degenerativas. Y las principales causas de los animales esterilizados eran neoplasias y enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que sucede ahí es, pues, tenemos que mirar
tener en cuenta que los animales cuando ya están más viejos, los animales ancianos, es decir, animales de 12, 13, 14 años, sobre todo en razas grandes, pues son animales que por su longevidad van a ser predispuestos. pues sí, una mayor probabilidad de que tengan desarrollen un cáncer o que desarrollen una neoplasia o que desarrollen una enfermedad autoinmune. Y pues es evidente que los animales que están sin esterilizar pues tienen estas enfermedades que son infecciones, traumas, que se vuelan, lo que hablábamos en nuestro envío de la semana pasada, son animales que se vuelan, que son muy locos, que tratan todo el tiempo de estar buscando cómo aparearse, etc. En este estudio no se habla de la edad de esterilización, es decir, no se relaciona la edad de la esterilización con la aparición de estas enfermedades o con la muerte. Entonces, y además este estudio no, o sea, lo que él dice es que sí, los animales esterilizados son más longevos, pero de nuevo, no quiere decir que la esterilización haya sido la causa de longevidad. Solamente son los hallazgos de los estudios y como vuelvo y repito, son estudios retrospectivos que simplemente miran en el pasado. Porque es que yo creo que ahí es importante aclarar, cuando uno quiere hacer un estudio, o sea, desde hoy voy a partir y hago un estudio, uno hace una historia clínica completa con todas las preguntas de todas las variables, teniéndolas en cuenta de ahí en adelante. Pero si uno se va a devolver en un estudio retrospectivo, que es analizar historias clínicas anteriores, hay mucha información que no va a obtener. O sea, seguramente no pudieron comparar la edad de esterilización porque no era una pregunta que incluían en esas historias. Entonces quedan muchos factores por fuera, lo que explicaba Julio al principio no le permite a uno determinar que algo es causa y efecto de lo otro. Bueno, después otro estudio, o no un estudio, sino un reporte que hace Banfield, que habla es un reporte de la salud de los animales y tiene una muestra de 2.2 millones de perros y 150.000 gatos. Lo que encontró este reporte o este estudio, porque en realidad sí, pues es un estudio de variables, retrospectivo de nuevo, es que la expectativa de vida es mayor en los animales esterilizados y particularmente en los gatos. Esta cifra es bastante abrumadora, pues, o que sí lo deja uno pues muy inquieto o muy contento. Es que la expectativa de vida en gatas aumenta hasta en el 39% y en gatos machos, póngale cuidado, 62%. O sea, más de la mitad de la vida va a tener extra por ser esterilizado o según el estudio, ¿cierto? Según los resultados de los estudios. Ahora bien, hubo otro estudio de otra señora que lo que hizo fue mirar la relación de unas enfermedades particulares que son esas que hablábamos al principio, piómetra, tumores mamarios, hiperplasia prostática benigna, tumores testiculares, va a tomar el computador, tumores benigna, osteosarcomas, hemangiosarcomas, etc. Y miraba cuáles de esas enfermedades de por sí ya tenían una alta incidencia. Es decir, la prevalencia de esas enfermedades en la población de perros ya de por sí es alta, independientemente de si están esterilizados o no. No alta, lo que quería mirar es cuántas veces o cómo se presentaba esa enfermedad en los animales y ya de ahí la comparaba con la esterilización. Entonces, en resumidas cuentas, lo que encontró este estudio o este análisis es que enfermedades de alta incidencia, muy alta incidencia, son los tumores mamarios, el piómetra, los tumores testiculares y la hiperplasia prostática. Esas enfermedades son muy frecuentes, es decir, dan mucho y si un animal no es esterilizado, por ejemplo, en el caso de los tumores mamarios, sí o sí casi que lo va a desarrollar, lo mismo que el piómetra, que en muchos casos en hembras de 10, 11, 12 años aparece muy frecuentemente si no fueron esterilizadas. Entonces son enfermedades que aparecen casi que sí porque sí. Y tenemos las enfermedades de menos incidencia, que son el hemangiosarcoma, osteosarcoma, que es de muy baja incidencia. El estudio habla
de que, por ejemplo, el tema de los tumores mamarios aparece en el 20% de las hembras, mientras que el osteosarcoma en el 0.2% de los animales. Entonces, si nos ponemos a mirar los estudios que decían que sí, que había una relación entre la esterilización y y desaparición de esas enfermedades, pues nos damos cuenta que así se duplique esa probabilidad, quedaría igual siendo muy baja, porque la incidencia de esas enfermedades como tal no es tan alta como la incidencia de otras enfermedades que sí se previenen con la esterilización. Entonces ahí ya llegamos a un punto en el que hay que poner las cosas en una balanza y decir, yo lo que quiero es disminuir la probabilidad de que mi animal tenga una enfermedad que muy probablemente le va a dar, o quiero no operarlo y por evitar una enfermedad que de pronto, que lo más probable es que no le dé, y lo someto a que las que probablemente sí le dé, sí le den. Entonces, fui muy enredada, quería aclarar esa información. No, yo creo que si no quedó claro, pregunten, pero creo que sí, lo que busca es, o sea, ¿qué tan probable es una o la otra? Estamos hablando de una probabilidad muy alta, de un 20% de tumores mamarios en una hembra, comparada con una probabilidad de un 0.2% de... ¿Estás feliz con ese callo que le pusiste? Con un 0.2% de que sufre un osteosarcoma. Entonces no la vamos a esterilizar porque corremos el riesgo, supuestamente, de aumentar esa probabilidad de osteosarcoma, pero entonces estamos asumiendo un 20% de probabilidad que sufra de tumores mamarios. O por el contrario, vamos a disminuir ese 20% o eliminarlo por completo, corriendo simplemente el riesgo de ese 0.2% del osteosarcoma, que puede que nunca le dé. Bueno, ese es más o menos el panorama de los perros. Ahora, hablemos del panorama de los gatos. En los gatos sí se han hecho unos estudios que no son retrospectivos, sino que al contrario, pues buscan encontrar esas relaciones de las que carecen los otros estudios anteriores, y en ninguno de esos estudios se ha encontrado evidencia de la relación entre la esterilización temprana o la esterilización de los animales con condiciones, por ejemplo, que son condiciones urinarias, como obstrucciones del tracto urinario, inflamación del tracto urinario más bajo, que son cosas que siempre hay alguien que me dice, hey, pero ¿por qué esterilización temprana si eso produce obstrucción urinaria en machos, en los gatos? No, realmente los estudios no han encontrado absolutamente ninguna relación entre la esterilización de los gatos a edad temprana y la aparición de esas enfermedades. De nuevo, se reduce en un porcentaje grandísimo la aparición de tumores mamarios en las hembras, es pues algo que es innegable, de piómetras, etcétera. Ahora, comparando el tema de la seguridad del procedimiento, esto es en gatos, la seguridad del procedimiento en gatitos menores de 4 meses o de 5 meses, los estudios encuentran que no existe ni mayores complicaciones, ni mayor frecuencia de complicaciones, absolutamente nada, las recuperaciones son muy buenas. Esto es hablando de los estudios pues que se han realizado. Sin embargo, ahora nosotros pues desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros hemos visto y desde lo que nosotros hemos podido evidenciar, vamos a hablarles un poco de las recomendaciones primero contemos cómo es ese proceso, el micrófono, cómo es ese proceso de la esterilización temprana de nosotros. Pues nosotros, digamos que manejamos dos criterios dependiendo del lugar donde estemos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? No, pero ahorita lo decimos. Antes que... No, pues, o sea, lo que queremos decir es, cuando nosotros realizamos esterilización temprana, nosotros realizamos esterilización a partir del mes y medio de edad, o cuando los animales tienen 5 kilogramos. Es que esa recomendación de... Sí, un kilogramo. Es decir, o lo que sea primero, si pesa 1 kilo o si tiene 1 mes y medio, entonces es paciente apto para realizar una cirugía de esterilización Obviamente, temprana. pues que esté sano, que no haya ninguna otra complicación adicional.
sea, lo que quería decir eso, pero lo explicamos más adelante, es el tema del plan de vacunación que comparamos obviamente con lo que atendemos acá en Medellín, en el área metropolitana, a lo que a los pacientes que atendemos por fuera en lugares pues vulnerables del país. Entonces, los animalitos chiquiticos que entran a nuestra clínica son animales que desde que entran hasta que salen son monitoreados casi que con ojo obsesivo y casi que todo el equipo para pasar a los cachorros. Como les hablaba la semana pasada, cuando se esterilizan animales cachorros no puede haber ayunos prolongados, el ayuno tiene que ser más o menos de 2, máximo 4 horas, casi que ni se recomienda que cese el consumo de agua, sino que el animal entre hidratado al procedimiento. Son cirugías, ya usted hablé, son cirugías muy limpias. Realmente el procedimiento como tal, pues obviamente necesita de una experiencia importante en el cirujano, porque es una cirugía, pues una versión mucho más pequeña, pero que es una cirugía, digamos que para el animal es supremamente fácil de recuperar. O sea, son animales que su metabolismo es muy rápido, la anestesia dura muy poquito tiempo, el tiempo de recuperación es bastante rápido, en el procedimiento como los vasos sanguíneos no son tan grandes, como todavía no ha habido un proceso pues, de la influencia de los estrógenos, en el caso de las hembras los vasos sanguíneos son pequeños, el órgano, pues el útero y los ovarios son bastante pequeños, entonces permite que la maniobra sea pues mucho más limpia, por decirlo de alguna manera, no hay una cantidad de grasa que cubre, en el caso de las perras a mayor edad, la grasa está cubriendo alrededor de los ovarios, lo que dificulta y lo que muchas veces hace que las incisiones, la herida pues por la que uno hace la extracción sea más grande, en este caso la herida es supremamente pequeña. Necesitamos recomendaciones muy puntuales, pues obviamente como el tema del ayuno, casi que a los que son lactantes todavía que están con la mamá, nosotros no les hacemos ayuno, sino que inmediatamente pues se les quita a la mamá, pues se hace el procedimiento y se le devuelve a la mamá para que inmediatamente vuelvan a lactar. Y la temperatura, que es súper importante en todos los cachorros y más aún en los gatos, es súper importante mantener una temperatura, una muy buena temperatura, porque el riesgo mayor de una complicación en estos bebés es una baja de temperatura que pueda disminuir el metabolismo. Bueno, ya les animamos a que nos hagan sus preguntas, ya casi concluimos con el tema del día de hoy. Voy a poner mi gallo una vez más. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y aquí ya entonces sí retomamos lo que dice Catalina. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, lo primero que hay que hacer es entender que cada animal es diferente. Lo mismo que decíamos en las 8 días. Todos los animales son diferentes. Yo no puedo decir, ay no, es que yo esterilicé mi perra hace 50 años y se murió. O es que yo hice, no existe un escrito, eso no está tallado en piedra. Todos los animales son diferentes y todos los animales reaccionan diferente ante todo. Simplemente hay unas generalidades que nosotros estamos compartiendo con ustedes con el fin de que conozcan un poco más. Pero lo primero que tenemos que hacer y recomendar es todos los animales son diferentes y tenemos que evaluar a cada uno como un individuo diferente, como este distinto a este y este distinto a este, y empezar a mirar qué está o qué factores influyen sobre el desarrollo exitoso de una cirugía en ese animal. Entonces, tenemos dos grandes, digámoslo, variables en nuestro caso, que son el animal tiene un responsable, tiene una familia, o el animal no tiene una familia. O sea, es de la calle, es un animal de un albergue, es un animal que la mamá tuvo los hijos y nadie se va a encargar de ellos, etc. Hay esos dos casos. Si el animal tiene responsable, se evalúa con esa persona. Ahora, cuando yo digo que tenga responsable, no quiere decir que sea un señor el que lo cuide, no, que de verdad sí tenga un responsable y que vaya a haber alguien que se comprometa con las recomendaciones o con el acuerdo que se llegue entre ambas partes.
De nuevo repito, estos estudios de los que hablamos hoy no son estudios concluyentes, no son estudios de causa-efecto y no quiere decir que porque se esterilice o no se esteriliza a un animal le da cáncer o no le da cáncer. Excepto en el tumor mamario, ese sí está casi que fijo. Sí. Listo, entonces, empecemos. Hembras. Recomendación, esterilizar antes del primer calor. Esa es la generalidad. Esterilice su hembra antes del primer calor. ¿Por qué? Porque si usted la esteriliza antes del primer calor, va a evitar 100% que le dé tumor mamario. Y ese es el tumor de más alta incidencia en las hembras, tumor mamario. Entonces, esterilícela antes del primer calor. Segundo, machos de razas pequeñas, esterilícelo antes de los 5 meses. No hay ninguna razón para no esterilizar un animal de raza pequeña antes de los 5 meses. No hay estudios que hablen de eso, no hay ninguna contraindicación. Y de hecho, la persona que realizó el estudio que relaciona los pastores alemanes y los golden retrievers con la aparición de cáncer, en una conferencia dijo no hay relación y no se ha hallado entre la esterilización y la aparición de cáncer en perros de razas pequeñas. Machos de razas grandes. Si hay forma, si hay una persona verdaderamente responsable que esté a cargo de ese animal, espérese hasta el año. Sí lo va a hacer. Sí, como por curarse en salud. ¿Cómo se dice? Sí. Sí, porque no hay esa comprobación que ya les explicamos, pues entonces no quiere correr un riesgo, hágalo así. Espere hasta el año, que es aproximadamente cuando llega la madurez de esos animales y de esos animales de raza grandes. Exacto, y opérelo. Ahora, sí, el animal es de la calle, sí, el animal es de un albergue, esterilícelo antes de los 5 meses. Es más, si el animal va a ser entregado en adopción, esterilícelo antes de entregarlo en adopción. Y este es un llamado que yo personalmente quiero hacerle a las personas que dirigen hogares de paso, refugios, albergues, etc. Jamás entreguen un animal con compromiso de esterilización. No lo hagan, porque la gente realmente no es responsable y muchos animales terminan yendo para acá y para acá, saltando de casa en casa porque no tienen un hogar de una persona que esté comprometida y empiezan a saltar de casa en casa y terminan siendo abandonados y sin esterilizar. Entonces no entreguen animales con compromiso de esterilización, entreguen los animales esterilizados que se pueden esterilizar a partir del mes y medio o a partir del kilo de peso. Nosotros somos especialistas, nos hemos dedicado mucho a perfeccionar nuestro protocolo, que ya les hablamos la clase pasada, les hablamos de cómo era pues una cirugía de esterilización de alta calidad, les dijimos cómo trabajamos nosotros y si tienen dudas, escríbanos, llámenos, etcétera. Pero si va a entregar un animal y es cachorro, entréguelo antes esterilícelo antes de entregarlo. No acepten compromisos de esterilización, la gente no se compromete a nada. Entonces, evitemos más dolores de cabeza para los animales y entreguemos los animales esterilizados. Sí o sí, yo creo que es posible ayudar entre todos a disminuir la población de animales abandonados, maltratados, etcétera, y la mejor vía para nosotros es la esterilización. Este es el mes de la esterilización. En nuestro quirófano tenemos el 15% de descuento en este servicio durante todo el mes para perros, hembras y machos, y gatos, hembras y machos. De nuevo, si tienen alguna pregunta, si quieren saber más sobre este tema, pueden escribirnos al correo info@corporacionraya.org o a través de nuestras redes sociales que nos encuentran como Corporación Raya y también a través del WhatsApp 317 660 4522. Les damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta transmisión. El próximo domingo vamos a estar hablando de lo que toma, de cómo se monta una clínica de esterilización itinerante, de las que hacemos en municipios apartados del país, y les queremos pues dar ahí un servicio social. A partir del día de mañana estaremos realizando un evento
estaremos con la ayuda, con la iniciativa de Valeria y Mijo, unos grandes tatuadores que están en Madriguera Studio. Vamos a hacer un evento toda la semana del 17 al 22 de febrero que con cuyos fondos todo lo que se recoja ahí va a ser para esterilización de perros y gatos en Bahía Solano. Esta campaña la vamos a estar lanzando en marzo, todavía no la estamos lanzando, pero ellos se quisieron unir, entonces todo lo que vamos a recoger va a ser para Bahía Solano. Entonces, en Semilla Café Coworking, eso queda en Laureles, en la calle 39, número 737. Toda la semana la comida vegana va a tener el 50% de las ventas, va a ser para la campaña de Bahía Solano. Madriguera Studio, ya les hemos publicado varias veces, tienen unos tatuajes, con los tatuajes que ustedes se hagan, pidiendo la cita, eso sí, reservando el tatuaje que se quieran hacer, todo va a ir todo para la campaña de Bahía Solano. Y tendremos unos helados en Charbets. Charbets vende unos deliciosos helados veganos, waffles, brownies con helado, vegano, delicioso. Todo el 15% de las ventas va a ser para Bahía Solano. Entonces hay como mucha oferta y cerramos el 22 de febrero a las 6 p.m. con Mala, que es un DJ amigo de la casa que va a estar tocando ahí para despedirnos. Apoyen esta semana. Como les dije, Semilla Café Coworking queda en Laureles, en la calle 39, número 737. En el primer parque de Laureles. Por el primer parque de Laureles. Listo. Otra vez, contáctenos si tienen preguntas. Muchas gracias por haber estado en nuestro en vivo, muchas gracias por habernos apoyado y nos vemos el otro domingo. Tenemos para hablarles sobre cómo se monta una campaña itinerante de esterilización. ¡Chao! ¡Chao!